Fíjense, ¿no? Perfecto. Nosotros en la clase pasada vimos los reactores isotérmicos, es decir, donde la temperatura permanecía constante durante todo el proceso. ¿En qué afectaba eso? Bueno, afectaba específicamente la constante de velocidad. Bien, ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa? Por lo menos cuando la temperatura ya se modifica, o sea, cambia la temperatura. Por supuesto, ya la condición cambia. Y esto se vale a partir de la ecuación de Regnio, que es la constante de velocidad, que esa hay que incorporarla en la ecuación cinética. Entonces, ahí es donde se viene por lo menos lo que es la parte de la resolución de problemas. Pero antes, ¿ok? Este es un esquema de más o menos de cómo nosotros asumimos, como un diagrama de flujo desde el punto de vista computarizado, ¿ok? Cómo nosotros asumimos para un reactor isotérmico. Bien, tenemos la ecuación general de balance en moles, ahí la tenemos. Tenemos la ecuación de diseño para un reactor por lote. Tenemos para un reactor flujo pistón y para un reactor continuo. Ahí tenemos las tres ecuaciones que nosotros hemos evaluado. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que en este caso, si se da por lo menos la velocidad de fusión de f de x, nosotros colocamos la ecuación, determine la ley de velocidad, determine la concentración de la especie, que es la que tenemos allá arriba con el número 4. Y el uso de la estequiometría permite lo que es el uso de lo que es la conversión. Esta reacción que tenemos acá es el caso cuando tenemos dos reactivos, un reactivo A y un reactivo B. ¿Ok? En el primer caso, arriba del número 1, cuando tenemos un solo reactivo. En el segundo caso, tenemos un solo reactivo, que es el número 2. Pero en el número 3, ya tenemos una función, colocarlo todo en función de f de A. ¿Cuál es la clave acá? La clave acá es colocar todo en función de la concentración de A. ¿Cierto? ¿Ok? Que significa la concentración de A igual a C sub A 0 por 1 menos X, y C sub B es igual a C sub A 0 por phi sub B, ya le voy a explicar quién es phi sub B, menos B sobre A por X, donde B y A son los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? En este caso, phi sub B es y de 0, que son, vamos a llamarlo así, son las concentraciones, la relación de las concentraciones iniciales tanto de A como de B. Bien. Entonces, en fase gaseosa nos colocamos entonces en función de esta ecuación que tenemos acá. Ahí la tenemos, que más o menos como yo le expliqué en el video. ¿Ok? Y nos queda todo en función de la concentración. Entonces, un diagrama de flujo es como nosotros asumimos. Ok, ahora fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Reactores no isotérmicos son aquellos reactores en donde su interior se mantiene constante, no se mantiene constante la temperatura con el pasar del tiempo, ni con el pasar de la longitud, para el caso de un reactor flujo-pistón, ¿no? Para el diseño de reactores no isotérmicos es necesario resolver simultáneamente la ecuación de balance de masa y la ecuación de energía, donde la ecuación de energía toma muchos factores de lo que son de los reactantes. Por ejemplo, la capacidad calorífica, el calor de reacción estándar, que ya vamos a ver cómo lo utilizamos aquí, y todo es colocar en función de la ecuación de la temperatura. ¿Ok? Junto con la ecuación de diseño, después hacemos un tanteo en función de la concentración y la conversión, y obtenemos por allí lo que sería la relación. ¿Ok? Fíjense, ¿qué es lo necesario para un balance de energía? ¿No? Un balance de energía de reactores simple. Número 1, el diseño de reactores isotérmicos es necesario resolver simultáneamente la ecuación de balance de masa y energía. ¿Ok? Permiso. Número 2, el balance de energía solo se requiere debido a la velocidad de reacción química. Puede ser una función fuente de temperatura, en el caso de la ecuación de Regnio, ¿no? ¿Por qué la ecuación de Regnio? Porque aquí la constante, como nosotros lo vimos en lo que es la parte térmica, ¿ok? Lo que es la varianza, la dependencia de la velocidad con la temperatura, va en función de la constante de la ecuación de Regnio. Aquella que decía K es igual a K1 por E a la menos el inverso de la temperatura entre RT, ¿ok? El propósito es describir la temperatura en cada uno de los puntos del reactor, como ya se lo dije anteriormente, ¿ok? En cada intervalo de tiempo del reactor por lote, de modo tal que cada punto del reactor se pueda asignar una velocidad propia a la temperatura prevista. ¿Ok? Entonces, este es el caso que nosotros podemos verificar acá. Entonces, bueno, aquí tenemos por lo menos reactores isotérmicos, tenemos un flujo de entrada con una entalpía de entrada, tenemos un trabajo de eje, tenemos el sistema, tenemos lo que es la transferencia de calor, o dependiendo, tenemos
La salida de calor depende del tipo de reacción que tengamos y tenemos un flujo de salida o una concentración de salida con una entalpía de salida. Esto es en sí las variables de las cuales depende, ¿no? Entonces, lo que sí se busca es la energía necesaria para que esa reacción se lleve a cabo. Igualito como nosotros vimos, ¿no? Para cualquier instante de tiempo T, el balance de energía de la especie será, ¿no? El calor de entrada más el calor transferido, ¿ok? Menos el calor de entrada tiene que ser en función del calor de reactante. El calor transferido es el calor que se transfiere al sistema, bien sea de que se retira calor o bien sea que se suministra calor. Menos el calor de la salida es igual al calor acumulado, ¿ok? En este caso, por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es el calor del ambiente, ¿ok? Vemos los diferentes estados, si está bien aislado el sistema, para considerar que el calor del ambiente es cero, eso lo vamos a ver más adelante. La velocidad de flujo calorífico hacia el sistema, más la velocidad de la energía transferida de los alrededores hacia el sistema, ¿ok? Por ejemplo, una torre, una chaqueta, un reactor con una chaqueta o un reactor con flujo de vapor, ¿ok? Velocidad de flujo calórico desde el sistema, ¿ok? En este caso el calor al ambiente, es igual a la velocidad de acumulación dentro del sistema como tal, ¿ok? Son los balances que más o menos, ¿no? Fíjense, los términos que refieren la energía de un fluido deben incluir la forma de energía potencial, interna y cinética, ¿ok? La diferencia entre el primero y el tercero refleja la diferencia de la temperatura, ¿no? En este caso, la diferencia de energía es obvia por la diferente composición de la corriente de entrada y salida. Y en este caso, la diferencia de lo que cuando el reactivo y producto. El segundo término representa la posible intercambio de energía con el exterior, es decir, con el ambiente, ¿ok? Que se origina la transferencia térmica a través de la pared del reactor, ¿ok? Y la solución de la ecuación de balance de energía con la temperatura, forma, posición o tiempo del reactor. ¿Eh? Son las consideraciones necesarias que hay que tomar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera ley de termodinámica para un sistema por lo menos abierto. Resulta esta que tenemos acá. Q menos el trabajo más la sumatoria del flujo por la energía de entrada menos la sumatoria del flujo por la energía de salida es igual a la acumulación del sistema, a lo que es la transferencia de energía del sistema, ¿no? F es la velocidad de flujo molar del componente que sale. E sub I es la energía de salida del componente. F sub I 0 es la velocidad de flujo molar del componente que ingresa. Y E sub I 0 es la energía de entrada del componente. Aquí W es el trabajo de eje que se esté realizando el sistema. Por lo general, ese trabajo de eje se considera aproximadamente despreciable en comparación al flujo energético. Y tenemos lo que es el calor transferido al medio. Bien. ¿Ok? La energía interna de sub es la suma de la energía interna cinética potencial para cualquier otra energía, como eléctrica, magnética o luminosa. En este caso, ¿no? La energía interna es la energía potencial, la energía cinética y la energía de diferencia de altura más otras energías. Cuando me dicen Z sub I, eso es diferencia de posición o de altura. Velocidad es lo que una pregunta. Ajá. Eso de que la energía I es la suma de la energía interna, cinética y potencial. Es la suma de 3. Exacto, puede ser 3 u otra forma de energía, que es esta ecuación que tenemos acá. Fíjate, U sub I, ¿quién es? U sub I es la energía, vamos a llamarla así, del sistema total. O vamos a llamar la energía potencial del sistema, la energía interna, pues, lo que es la energía debido a la reacción. B sub I al cuadrado entre 2 es la energía cinética. Y Z sub I, la gravedad por Z sub I, es la energía potencial que es debido a la altura. Más otro tipo de energía en caso de una energía de un eje, una diferencia de presión que se puede generar en el sistema. ¿Ok? Profesor, en esta ecuación, o sea, lo que pasa es que yo estoy haciendo una analogía, yo no sé si está eso correcto, ¿no? Que a mí nunca se me olvidó que la energía mecánica es igual a la cinética más la potencial. Ajá. Por lo menos ahí yo veo un medio de la velocidad inicial al cuadrado, esa la entiendo. Y yo me acuerdo que la potencial era gravedad por altura. Esta que tenemos, Z sub I. Z sub I. Esa es la altura. Sí, señor, esa es la potencial. Perfecto, gracias, profesor. No, tranquilo. Y U sub I es la energía del sistema como tal, o sea, la que genera la reacción. Bien, fíjense. Para los reactores químicos se supone que la energía cinética y potencial son insignificantes, lo que le venía diciendo. Por lo tanto, la energía interna del sistema es U sub I. ¿Ok? Esto lo estamos viendo simplemente desde el punto de vista de teoría. ¿Ok? De tal manera para que tengan conocimiento. De todos modos, ya vamos a ver más adelante cómo queda el sistema del reactor. Muy bien la intervención de Luis. Ahora fíjate, ¿no?
El término trabajo corresponde al trabajo de flujo y el trabajo mecánico, lo que tú estabas mencionando, Luis. O de flecha, Ok. podría ser el de un agitador, en un reactor por lo menos de continuo, o una turbina para un reactor flujo pistón. Fíjense, aquí lo tenemos. W es igual al flujo sub I por la presión por diferencia de volumen, por V sub I, menos la entrada menos la salida, más el trabajo de eje. ¿Ok? La entalpía que entra al sistema o sale puede expresar como la suma de la energía interna introducida en el sistema por flujo molar. Esta que tenemos acá. Esta F sub I por H sub I. Recuerden que la entalpía es una característica neta del reactivo y del producto que tenemos allí. Y puede ser expresada en función de esto que tenemos acá, a la energía interna más la presión por V sub I. ¿Ok? Recuerda que P por volumen es un trabajo que se hace. Bien. Combinamos las ecuaciones, tenemos la siguiente, ¿no? La variación de energía con respecto al tiempo del sistema es igual a Q menos W sub S, menos las diferencias de entalpía, tanto de entrada como salida. ¿Ok? Entonces, considerando el trabajo de eje despreciable, que en este caso puede ser el eje del reactor, ¿cierto? Entonces nos queda que es igual al flujo de calor, ¿ok? Más la sumatoria de F sub I por H sub I a la entrada, de menos el término semejante a la salida. ¿Ok? Esto es entalpía dependiendo de la temperatura, en función de la variación de temperatura que tenemos en el medio, la evaluamos. Bien. Aquí tenemos lo que es la energía de entrada. F sub I es igual a F sub I 0 entre F sub A 0 entre F sub A 0 es igual a F sub I, F sub A 0 por F sub A 0, que es el que llama phi sub I por F sub A 0. Ese F sub I es lo que llaman la relación de flujo molar, es decir, el flujo del elemento entre el flujo del reactivo límite. ¿Ok? Entonces, la ecuación nos queda F sub I por H sub I sub 0 es igual a F sub A 0 por H más H sub por H 0 más F sub A 0 por tita sub E por H sub E 0 más F sub A 0 por tita sub C por H sub 0 y sucesivamente dependiendo de los términos que tengamos. ¿Ok? Entonces, ese término phi, tanto el phi sub C, es la relación del flujo molar entre el flujo molar de A, el flujo molar de C entre el flujo molar de A, el flujo molar de L entre el flujo molar de A, y así sucesivamente. Aquí tenemos, por ejemplo, la energía de salida de igual manera, de manera semejante. ¿Ok? Aquí la tenemos. F sub A es igual a F sub A 0 por 1 menos X, colocando todo en función de la conversión. F sub A igual a F sub A 0 por phi sub B menos B sobre A por X sub A. ¿Ok? Recuerda que el término phi es la relación de flujo molar de B entre el flujo molar de A. Igualmente para C, igualmente para D. ¿Ok? B y A son los coeficientes estequiométricos de la reacción que tenemos allí. Aquí tenemos el término sustituyendo las relaciones. Aquí nos queda la relación del flujo molar de entrada menos el flujo molar de salida. Simplemente lo que hicimos fue sustituir. Entonces, reordenando la ecuación, o sea, F sub I es 0 menos la sumatoria de F sub I sub 0, me queda F sub A 0 por la diferencia de entalpía, más F sub 0 por tita sub E por la diferencia de entalpía que tenemos allí, hasta que tenemos la ecuación resultante, F sub A 0 de D por la diferencia de entalpía entre D y A, ¿ok? Y de sub 0 y D, ¿ok? Hasta me queda F sub A 0 por X sub A. Reordenando la ecuación, que nos queda que el delta H de reacción, esto que está acá, es lo que llaman delta H de reacción, es la diferencia de entalpía de los términos entre producto y reactante. Entonces, nos queda esta ecuación que está acá, delta H de reacción, que es D sobre A por H sub D, más C sobre A por H sub C, menos B sobre A sobre H sub E, menos H sub A, ¿ok? Pero el término delta H de reacción, afortunadamente, es un término que viene tabulado, ¿ok? Y a ustedes se le da directamente. Bien, por consiguiente, la ecuación se transforma. La transferencia de energía en el sistema con respecto al tiempo es el calor menos el flujo molar de A por phi, en este caso phi sub I, que es la relación de flujo molares, por H sub I menos H sub I 0 menos el delta H de reacción por F sub A 0 por X sub A, ¿cierto? El término delta H de reacción es un término que viene tabulado, ¿ok? Entonces, esto que está acá es lo que llaman, ¿no? El balance de energía, la ecuación de balance de energía para razones simples en estado estacionario, esta que tenemos acá. ¿Ok? Pero bueno, nosotros buscamos no necesariamente lo que sería sino para el reactor. Entonces, bueno, fíjense, las entalpías. En un balance de energía se está despreciando cualquier cambio de entalpía por mezclado, de modo tal que las entalpías molares parciales son iguales a las entalpías molares de componente puro. La entalpía de la especie de una temperatura y presión viene en función de esta expresión que está aquí. H sub I, H sub I 0,
por la temperatura de reacción más la integral de T sub R hasta T de C sub P por diferencial de T sub I, donde H sub I de sub R es la entropía de formación del componente I a una temperatura de referencia, esa H sub I, ¿ok? Que suele ser 25 grados centígrados, y C sub P sub I es la capacidad calorífica, ¿ok? De la especie de sub I. Para un término de expresión no debe ocurrir cambio de fase. Esto que está acá, muchachos, aquí, vamos a mostrárselo. Si ustedes se recuerdan, este término, esto es lo que llama calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es aquel tipo de calor que ocurre cuando no hay cambio de fase. Simplemente hay cambio de temperatura. Por ejemplo, si lo hacemos para el caso del agua, sería C sub P del agua por la diferencia de temperatura, donde la temperatura no sea menor, sea menor a 100 grados centígrados. ¿Ok? Donde ocurra única y exclusivamente un cambio de temperatura. ¿Ok? No ocurra un cambio de fase. Es una de las cosas acá. Y el calor latente, por supuesto, es cuando existe un cambio de fase, que es el delta H de vaporización. Bien, la diferencia de entropía de corriente de alimentación y corriente de los productos sería esta que tenemos acá, ¿ok? En función del C sub P. Bien, la capacidad calorífica, que es un valor que viene también tabulado. El H, el H de formación a la temperatura T sub R más la integral de T sub R hasta T de C sub P por diferencial de T menos H sub I a la temperatura T sub R menos la temperatura a T sub 0 de C sub P por diferencial de T. O lo que es lo mismo C sub P, ¿ok? Desde T sub 0 hasta T de diferencial de T, ¿ok? Entonces, el calor de reacción, se ha visto que el calor de reacción está expresado en términos de coeficientes estequiométricos. Y la entalpía de compuesto de reacción sería esta que tenemos acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, pero esto es un valor que viene tabulado, o por lo general se le viene un valor que viene ya como dato en el problema. Aquí tiene el delta H de reacción, ya colocando todo en función de lo a Ricardo admitir. Tiene el delta H de reacción y el término de la ecuación se denomina el calor de reacción igualado a la temperatura. Ahí la tenemos, delta H de reacción a T sub C, a T sub R, es decir, a la temperatura de referencia, es los términos de coeficientes y la diferencia de entalpía de producto y reactante. ¿Ok? Ahí la tenemos allá. Tomo esta lámina, se la voy a pasar ahorita. Bien. Ahora fíjense lo siguiente. Dos personas, Ricardo quiere entrar. El segundo término de ecuación global de capacidad calorífica por mol viene en función de esto, delta C sub P, más o menos igual a la entalpía, pero en función de las capacidades caloríficas. Por lo tanto, la ecuación queda de la siguiente forma: el delta H de reacción es igual al delta H de formación a la temperatura T sub R estándar, más la integral de T sub R hasta T de delta C sub P por diferencial de T. Ese delta es la variación, lo que tenemos arriba de los productos menos los reactantes. ¿Ok? Entonces, ahora el balance energético viene en función de esto que tenemos acá. Q menos el flujo molar por la sumatoria de los phi sub I por C sub P sub I menos el delta H de formación a la temperatura T sub R más la integral de T sub R hasta T de delta C sub P por diferencial de T por el flujo molar por la composición o la conversión. ¿Ok? Como ya la ecuación se está reduciendo hasta llegar acá. Para valorar la capacidad calorífica se puede considerar situaciones. Capacidad calorífica constante es decir que depende de un solo valor de temperatura o un rango de temperatura, y la capacidad calorífica es variable. ¿En qué se diferencia? Que el valor, cuando es constante, es un valor único, ¿ok? Tiene un comportamiento único en función de la temperatura. Cuando es un valor que queda la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Phi sub I por C sub P sub I T menos T sub 0 menos el delta H de reacción T sub R más la integral de B sub I por C sub P sub I por T menos T sub R por F sub A. Ahora, ¿qué pasa cuando es variable? Cuando es variable la temperatura, viene en función una ecuación, esa que tenemos allí, ¿cierto? Ahí tenemos T menos T sub 0, T cuadrado menos T sub 0 al cuadrado, T cubo menos T sub 0 al cubo, y así sucesivamente. Es decir, que viene un término de una ecuación cuadrática que por lo general a ustedes se le da. Por ejemplo, el etanol tiene una entropía de formación de un C sub P de 5t cuadrado menos 3.5t cubo, y así sucesivamente. Entonces, ustedes lo que tienen que calcular en función de las temperaturas, cuánto vale ese sub por la variación de la temperatura. Bien. ¿Ok? Reactor tanque agitado. Ya entramos aquí en lo que es un reactor. Para un reactor discontinuo no isotérmico se requiere un balance de energía como el mostrado a continuación. Ahí lo tienen. ¿Ok? De la ecuación de balance de energía del sistema por Bass está dado que la variación de energía es igual al flujo de calor. ¿Ok? Entonces,
aquí tiene la diferencia de energía en el sistema con respecto al tiempo igual a la sumatoria de los N sub I por la variación de los entalpías en función del tiempo más la variación de la entalpía de cada uno por los moles en función del tiempo, menos la variación con respecto al tiempo de presión por N sub I por V sub I, ¿ok? Igualmente la ecuación que tenemos abajo, que es simplemente un rearreglo. Ricardo, que vamos a admitirlo. Entonces, esta ecuación que está acá, esta es la que van a guardar ustedes. Esta, si es posible, márquenla, ¿ok? Si es posible, tómenle una foto en su computadora. Esta ecuación que está acá es la ecuación de diseño para un reactor no isotérmico, es decir, el balance energético para ver lo que es el comportamiento de la temperatura. ¿Qué término tenemos acá? La variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a menos delta H de reacción, que es un dato, menos el valor de, menos la velocidad por el volumen, más la energía interna o la energía que este elemento, ¿cierto? Por el área, por la temperatura ambiente menos la temperatura de reacción, ¿ok? Que este término que está acá, que U por A por T, su A menos T, es el término calor que emite al medio reactor. Entre N sub A 0 por la sumatoria de los phi sub I por C sub P sub I, más X sub A por delta C sub P. Hay unos términos aquí que pueden ustedes equilibrar, que el problema nos lo dice. Bien, entonces esta que está acá es la ecuación de diseño. Ahora, que esta la van a marcar. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tomar nosotros acá? Número 1. ¿Qué? Para un reactor adiabático. ¿Qué es un reactor adiabático? Cuando no existe transmisión de calor con el exterior. Se dice que el reactor es de tipo adiabático, es decir, cuando es un reactor de tipo aislado. Esos son aquellos reactores que tienen una chaqueta en la cual colocamos un sistema de enfriamiento para conservar el calor en el medio y mantener el calor allí. ¿Ok? En el caso del término de transición, el calor se anula. Fíjense que esta ecuación que está acá, tengo el flujo molar y tengo lo que es la transferencia de calor. Fíjense que hay un término que allí desapareció. ¿Ok? Que es el término interno de energía interna. Aquí lo tienen. Bien. ¿Ok? ¿Qué pasa con ese término? Si no existe, si el elemento está bien aislado y no te va a soltar calor al medio, ¿qué quiere decir? Que la ecuación es un sistema diabático que no existe transmisión de calor hacia el medio, ¿ok? O se anula, ¿ok? En este caso, la ecuación se transforma de esta manera. Esta ecuación también la van a marcar, ¿ok? Diferencial de X con respecto al tiempo, que es el balance molar, es igual a menos la velocidad de A por B entre N sub A 0, ¿ok? Y la ecuación de abajo es el flujo de calor. Delta H de reacción estándar que a ustedes se les da, menos el término de velocidad por el volumen, que nosotros podemos sustituir este elemento acá por esto y tacho la diferencial de T y me queda función de diferencial de T con diferencial de X cuando integre, ¿ok? Y entre N sub A 0 por la sumatoria es igual a N por C sub I por C sub P sub, Phi sub I por C sub P sub I, más X sub A por delta C sub P, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la ecuación que tenemos para el reactor por carga. Bien, tengo dos consideraciones, no adiabático y adiabático. La única diferencia es el término de energía interna, que ya la vimos acá, U sub A. Bien, perfecto. Entonces, para un reactor no adiabático, la ecuación que teníamos inicialmente. ¿Ven? Este tipo de reactor, la temperatura variará con el tiempo de reacción y existirá una transmisión de calor entre el reactor y el medio y el exterior. ¿Ok? Y esta es la ecuación de diseño que corresponde a ese sistema. Bien. Ok. Reactores continuos no isotérmicos. Nosotros sabemos que un reactor continuo es aquel donde el flujo de entrada es igual al flujo de salida. ¿Ricardo entró? Sí. ¿Ok? Es igual al flujo de salida. Bien. En este caso, la ecuación que representa el balance de energía para un reactor tipo tanque agitado con mezclado perfecto, operando de manera dinámica, se mantiene el balance de energía para el sistema de flujo, ¿no? Entonces aquí tenemos el reactor tanque agitado, hacemos otra vez el mismo balance que tenemos inicialmente. ¿Ok? La diferencia de la variación de energía con respecto al tiempo del sistema es igual al calor por la diferencia de flujo por la entalpía de entrada y salida, ¿no? Tomando los términos, este término que está acá, ¿ok? La variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a menos delta H de reacción por la velocidad de A por B menos la sumatoria de C sub P sub I por T menos T sub 0 más Q entre la sumatoria N sub I por C sub P sub I. Bien, entonces este es el caso. Esta reacción que está acá es la ecuación de diseño para un reactor continuo, ¿ok? También la van a guardar allí, ¿ok? ¿Ok? Reactor tubular, por supuesto. Este reactor que tenemos acá, si marcamos las consideraciones, ¿no? De que no existe, por ejemplo,
si no existe calor al medio, ¿ok? En este caso, el término Q desaparece. Bien, entonces marcamos en función de los flujos UI y los FIS UI. Bien, entonces esto nos queda en función, ese Q desaparece si el reactor es adiabático, también puede ser tipo diabático, ¿ok? Reactor tubular no isotérmico. Este es el término de la ecuación general del reactor tubular no isotérmico. En reactores tubulares la temperatura de operación cambia a lo largo de la longitud del reactor. Recuerden que el reactor tubular se evalúa tanto lo que es el volumen del reactor y la longitud del tubo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es que prácticamente el reactor tubular es como si fuese un intercambiador, pero donde ocurre reacción química. Esto se hace con la cantidad de calor transferido hacia o desde el reactor que pueda cuantificarse empleando la siguiente ecuación. Esta que está aquí. ¿Ok? Diferencial de T con respecto al volumen es igual a U sub A por T sub A menos T, que es el término del ambiente, menos la sumatoria de H sub I por R sub I, entre la sumatoria de F sub I por C sub P sub I. Aquí el término de la ecuación, si el reactor es adiabático, ¿qué pasa con U sub A? Se hace cero y me queda delta H de reacción por la velocidad entre la sumatoria de F sub I por C sub P sub I. Bien. Esto que está acá no se ve muy claro, pero de todos modos en la lámina lo van a ver ahí. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, si en una reacción irreversible de primer orden, A produce B, tenemos lo siguiente. Primero, la ecuación de diseño de un reactor continuo. Ahí la tiene. ¿Ok? Vamos a agrandársela acá. F sub A 0 por X entre la velocidad de A. La ley de velocidad. La ley de velocidad dice que es menos la velocidad. Uy, quedan 10 minutos. ¿Ok? Cualquier cosa se vuelve a conectar con el mismo link. La ley de velocidad es igual. Velocidad igual a K por C sub A. La constante de la velocidad viene en función de la ecuación de Resnick. K es igual a A por E a la menos E sub 0 por RT. La estequiometría viene en función C sub A, S sub A 0 por 1 menos X. Combinando las ecuaciones, aquí está. ¿Cómo queda la ecuación? Bien. Entonces, bueno, en el caso A, me dice, ¿no? Se especifica la variable X, B sub 0 y C sub A 0 y F sub A 0. Aquí lo tenemos. Y se debe determinar el volumen del reactor. ¿Ok? B, el procedimiento es, primero, despejo la temperatura de A puro que entra y C sub P sub A, que en función del delta C sub P lo asume igual a 0. ¿Ok? Y el C sub P lo asume a C sub P del reactivo. ¿Ok? Y entonces te queda, la ecuación te queda así. T es igual a T sub 0 más X por delta H de reacción entre C sub P. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Para el caso de un reactor adiabático, el término de energía es igual a 0 y despejamos T de la ecuación esta que tenemos acá. Por supuesto, si el reactor es no diabático, ¿no? Si el reactor es adiabático, nos queda la primera ecuación. Facilita. Luego nos queda, calculamos la constante K a partir de la ecuación de Resnick, calculamos el volumen del reactor B en la ecuación que vimos allá arriba. ¿Ok? Por último, el caso B. Se especifica la variable B sub 0, C sub A 0, B y F sub E sub 0. Y la temperatura de salida T y la conversión. ¿Ok? El procedimiento es balance de energía, resolver el balance de energía adiabático. ¿Ok? Aquí tenemos este ejemplo que tenemos acá. Este es el algoritmo, ¿cierto? Aquí tenemos la ecuación de diseño. ¿Ok? Es un algoritmo sencillo para determinarlo. Tenemos la velocidad de V acá por C sub A, el término de estequiometría, la combinación de las dos. Se despeja X para calcular B y T, ahí la tenemos, fíjense. Ok, T es igual en función de X. Si el reactor es adiabático, por lo menos el término desaparece y la suma de diferencia de C sub P sub I. Calculo la constante K con la ecuación de Resnick y por último meto la ecuación, la constante K en la ecuación del volumen y determino. Ahora, se especifica el volumen, calcula X y T, en este caso, despejo aquí la X media MBD, las ecuaciones de lado de incógnita, ¿cierto? Coloco todo en función de lo que es el tiempo de residencia, que es el que tenemos acá, ¿ok? Calculo X de B, que en este caso F sub A 0 lo coloco todo en función de la variable, y grafico. En el punto de corte, ¿cómo vamos a graficar? Por supuesto, yo voy dándole valores de X, voy obteniendo las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Una vez que tengo las ecuaciones de equilibrio, voy graficando, voy obteniendo el valor de X diferencia de temperatura y voy obteniendo un valor. Ok, de todos modos tengo un ejemplo bastante típico acá de este ejercicio. Esto es un algoritmo que le permite a ustedes. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo para el caso del el técnico numérico para el flujo molar. ¿Cierto? Tengo la ecuación de diseño del reactor flujo pistón. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, se hace X igual 0, calcular T usando la ecuación que ya vimos anteriormente.
calculamos K usando la ecuación, calculamos K sub C y usamos la ecuación intermedia de integración numérica, que es la ecuación de Simpson. Yo tengo un ejemplo aquí bastante clásico de esto, ¿no? Y el término B resolvemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ok? Que es una ecuación diferencial para determinar a ustedes cuál es el elemento para saber cuál es la composición, ¿ok? Para reactores no isotérmicos, acá evalúe las ecuaciones algebraicas de un reactor continuo, interés tubular, ya sea numérica o analítica, para determinar el volumen de los reactores. Combino los pasos 4 y 5 y obtengo el valor acá. Creo que aquí me salté. ¿Ok? Ajá. Antes de continuar, ¿ok? Vamos a hacer algo, porque aquí voy a ver el ejercicio que yo quería que viera, ¿ok? De reactores no isotérmicos, de la parte teórica. Vamos, como ya está el tiempo, a los 10, cercano a los 10 segundos, a los 10 minutos, vamos a desconectarnos y volvemos a entrar, ¿les parece? Para hacer el ejercicio con calma y no tener la presión del tiempo. ¿Les parece? Ok, perfecto. Voy a desconectarme.